Hola, bendiciones, espero que se encuentren bien. Recuerden que si tienen alguna duda, estoy para servirles a cada uno de ustedes, esperando que en este curso de las 100 horas estén pudiendo aprender también, ¿verdad? Y si tienen alguna aclaración, me pueden llamar, me pueden escribir y yo con gusto les respondo lo más antes posible. Vamos con la lección número 2, ya estamos en la mitad del curso. Entonces, para eso voy a compartirles la pantalla. Y acá tengo la presentación abierta y me dice la pantalla que ya se está compartiendo. A continuación vamos a hablar de los personajes prominentes de la iglesia primitiva. Ya en clases anteriores hemos hablado de algunos de ellos, entonces vamos a hacer un análisis de la biografía, o sea, de la vida de algunos de ellos, ya que lideraron el curso de lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Bueno, entonces habiendo dicho eso, vamos a seguir acá con la presentación. Los discípulos, los primeros en ser llamados, eh, aparecen como Felipe y Mateo. Entonces, eh, Felipe claramente el apóstol, como les decía, él es nativo de Bethsaida, originario de Galilea específicamente. Él fue un seguidor de Juan el Bautista. Generalmente los discípulos, la mayoría, antes de que Jesús los llamase, ya seguían a Juan el Bautista. Recordemos que cerca de que Cristo inicia el ministerio, muere Juan el Bautista y da renombre Jesús. Luego, en lo que es Felipe, ¿verdad? Él predica, ¿verdad? Después de haber escuchado al Señor, él empieza a predicar. Él también atrajo a un joven que se llamaba Natanael. ¿Cuál era el destino y la misión de él? Dice que predica en Frilla y también él em, muere de forma como un martirio, ¿verdad? Luego tenemos al otro apóstol que es Mateo, que también se le llama Leví, el recaudador de impuestos. Él es de nacimiento galileo, pero es hebreo. Y también le llaman Alfeo. Fue uno de los detalles que vimos en la clase presencial. Eh, ¿Qué significa Mateo? Significa don de Jehová. ¿En qué o cuál era su profesión? Él le decían Mateo el publicano porque él recaudaba los impuestos de Capernaum. Habían como ciertos, oficinas no sería la palabra, sino como ciertos puestos de recaudación. Entonces, él tenía nacionalidad también romana. Él había renunciado a su nacionalidad judía en aquel momento y eso era para los judíos un desprecio sumamente grande. Y también el cobrar impuestos, ¿verdad? Que los oprimía, por eso es que lo despreciaban de una forma muy severa a Mateo. Mateo se destaca por ser un evangelio de gracia de Cristo, ¿verdad? Y el mismo Cristo es el que lo lleva al apostolado claramente. Ok, vamos a seguir con la presentación y vamos a hablar de Tomás y Judas, pero no de Judas Iscariote, el que lo vendió, no de ese. Tomás es también llamado el Dídimo, ¿verdad? Porque su sobrenombre equivale a gemelo. Era un Galileo, tenía un buen temperamento eh, en su humanidad, ¿verdad? Tenía fuertes impulsos emocionales e incluso duda de que Cristo haya resucitado y le pide incluso mostrar sus manos. Él deja un legado, ¿verdad? En su ministerio, claramente. Y también se dicen que él es uno de los discípulos, pocos discípulos que mueren de muerte natural después de haber predicado mucho tiempo. Luego está el discípulo Judas Tadeo, que también le llaman Leveo. Él se ha registrado con tres nombres, como Judas, como Tadeo y como Leveo, en lo que tienen que ver los evangelios. ¿De qué línea familiar él está, verdad? Se dice que es hermano de uno de los Jacob y también es distinguido de Judas Iscariote, ¿verdad? Porque por su fidelidad, que nunca se movió una vez que ya conoció al Señor, él fue fiel hasta morir en cuanto a él. Entonces, pues es una de las diferencias. Luego está Simón Celote y Matías. Simón Celote, el término celote en sí o también cananita
Es un ardor celoso, es un celo por hacer algo específicamente. Entonces, él tenía era un revolucionario, por decirlo así, contra el Imperio Romano. Entonces, los celotes, generalmente en guerrillas, repercutían mucho contra los romanos, porque incluso hasta les daban muerte, por decirlo de esa forma. Jesús lo llama a él, lo convierte, él cambia su forma de pensar, de ver a los demás y predica en diversos lugares, incluyendo Egipto, Gran Bretaña, Persia, entre otros lugares más. Luego está Matías, el elegido. Matías, su nombre significa don de Dios. También este Matías es el que ocupa el lugar de Judas Iscariote, el que traiciona a Jesús. Y ¿cómo se dio este llamado o esta impartición? Por medio de suertes. Había una dinámica, por decirlo de esa forma, donde era echada suerte sobre ciertas personas y en unanimidad. Entonces los discípulos llegan y oran por él y pues es el apóstol que sustituye. Por otra parte, hay un hombre llamado Juan el Bautista, que también hemos hablado de él. Él es de una familia consagrada. Su padre era Zacarías, era un sacerdote, y su madre Elizabeth. Claramente hemos dicho que nace 6 meses antes de Jesús. Em, entonces, también él se habla de que predica en el desierto con muchas costumbres generalmente de Judea, y que su vestimenta también lo distinguía tanto en dieta como en su comer y en la consagración de un profeta que siempre era de juicio y de juicio muy certero, que no era de callarse nada, era un temperamento fuerte al transcribir su mensaje. Su vestimenta también tiene un significado espiritual que va más allá. Cuando él solo vestía de piel de cabello y comía miel silvestre y ciertas cosas, él lo que quería representar era que nosotros no tenemos que tener muchas comodidades para estar bien, para vivir bien, ni tener muchas cosas, ni siquiera sacarlas a relucir. Tiene un trasfondo ahí por debajo también eso. El mensaje que él claramente anunciaba era que la venida del Hijo del Hombre, y también que hubiera un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino diariamente. Por otra parte, siguiendo con Juan el Bautista, ¿verdad? Él tenía muchos discípulos y él les enseñaba mucho acerca tanto del ayuno como de la oración. Él, ¿verdad? Él, incluso Jesús lo llama a Juan el Bautista, o lo denomina la antorcha que arde y que alumbra por su mensaje, y no lo reconoce, por decirlo de esa forma, como aquel profeta que no ha sido mayor que ninguno, o sea, es el mayor de los profetas. Claramente en su muerte, ¿verdad? Él denuncia el pecado que había y la moralidad en el rey Herodes, tomando tomando la esposa de su hermano Herodías. Y esto hace que lo decapiten, porque Herodías pide la cabeza de Juan, y Herodes había dicho que lo que quisiera por haberle brindado un baile, él se lo iba a dar. Entonces así es como se da la muerte de Juan el Bautista. Hay una mujer también, se llama María Magdalena, em, una mujer que claramente había sido libre y que después de esa libertad ella experimenta lo que es la fe en Dios. Era de un lugar que se llamaba Magdala, por eso le dicen Magdalena. Sirve muy fielmente al Señor después de haber sido liberada de muchos espíritus malignos que estaban en ella. Es una mujer que fue leal en los momentos más difíciles. Fue una de las mujeres que estuvo presenciando incluso la crucifixión y la sepultura del Señor. Es también la primera mujer en ver la resurrección de Cristo, eh, cuando Él se levanta, ¿verdad? De su muerte, y en postrarse a sus pies cuando Jesús es resucitado también. Luego está un hombre llamado Clemente y Juan Marcos.
La Biblia menciona en Filipenses 4:3, donde el apóstol Pablo le habla directamente a un hombre con este nombre. Se dice que este hombre tenía un atributo que fue un compañero muy fiel, ¿verdad? Y combate fielmente el evangelio. También habla de Juan Marcos, el que había em, ido a los viajes misioneros con Pablo. Y ahí dice que es hijo de una mujer llamada María y sobrino de Bernabé, que también había ido a los viajes misioneros con Pablo. Él era un hombre de una posición económica muy alta. Juan, efectivamente, Juan Marcos era un judío, mientras que Marcos, ¿verdad? Es de origen romano. Quizás esto es lo que él cataloga como las dos ciudadanías que él tenía. ¿Cuál es la trayectoria o el camino que realiza Juan Marcos en sí? Em, Claramente él deserta en el primer viaje misionero, quizás por temor a peligros y por otras cosas, o por ir a cuidar a su madre, él decide abandonar ese viaje misionero, en lo cual, ¿verdad? Ya después acompaña como intérprete a Pedro ante los demás lugares donde ellos van e incluso redacta el evangelio que lleva su nombre. Luego está la restauración. Entonces llega Pablo y habiendo él superado aquel descontento inicial, que lo fueran abandonado, le pide que ojalá que lo acompañe en Roma y que él es muy útil para él y demás. Luego en Alejandría, que era un lugar, viajó a la metrópolis, o sea, el lugar más ajetreado, más lleno de ciudad, por decirlo de esa forma. Y ahí marca su obra final en el caso de Marcos, ¿verdad? ¿Cómo fue la consagración de Juan Marcos y en lo que tiene que ver con Nicodemo? Em, bueno, Marcos fundó la iglesia de Alejandría. Al final él fue martirizado, tiene un sufrimiento muy alto y fue perseguido por el emperador romano llamado Nerón, alguien que le dio muerte a muchas personas, también muchos cristianos. Luego estaba un hombre llamado Nicodemo. Él era parte de los fariseos y de los maestros de la ley. Los fariseos también eran parte del Sanedrín, entonces habían ciertos debates, ciertas cosas por allí. Él también defiende, ¿verdad? Y cuida, incluso visita a Jesús una noche porque él tenía dudas en su corazón. Incluso cuando se trataba de Jesús en el concilio, él intentaba como meter la mano, ¿verdad? Para tratar de tener una defensa en pro de Jesús, pero no sirvió de nada, ¿verdad? En aquel momento. Eh, Se dice, ¿verdad? Que este Nicodemo, ¿verdad? Había sido bautizado por Pedro y Juan en una forma privada. Eh, Sus protectores terrenales habla de Jesús, ¿verdad? En ese momento, que son sus padres, José y María. Claramente José, el esposo de María, es de descendencia de la línea de David. Él era un carpintero, ya lo sabemos. Ellos claramente trabajan como protector del Señor, guían a su familia hacia Egipto cuando se dan cuenta que están en peligros. Se llevan al niño, a Jesús, para que Herodes no lo mate. En cuanto a María, también tiene una descendencia directa, ¿verdad? La madre, perdón, la hermana directa de Salomé, una mujer que se llamaba así. Tiene una descendencia, también tiene más hijos, em, y sostiene claramente una profunda devoción por el Señor. Hay en lo que es igual, la sucesión apostólica, el legado al ministerio apostólico, está también Tito y Timoteo. Lo que es Tito, ¿verdad? Él es de un lugar que se llamaba Creta. Él es un griego, pero también es un gentil. Eh, Se convierte cuando Pablo está predicando en uno de esos lugares. A él tiene una tarea, lo que es restaurar la paz entre iglesias y establecer mucho orden. Era un hombre claramente de autoridad. También es el primer obispo en Creta, en ese lugar.
Luego tenemos a Timoteo, que fue un pastor de un lugar llamado Éfeso. Éfeso significa honrado de Dios. Él era considerado un hijo amado de Pablo porque era muy cercano a él. Él tiene una misión también a nivel epistólico, o sea, de escritura de las cartas. También un episcopado, ¿verdad? En- o sobre lo que tiene que ver con el obispado en el centro misionero localizado específicamente en Éfeso. Bueno, esto sería el resumen de esta clase. Es una clase muy corta, es una clase sencilla porque ya se viene recapitulando personajes que ya habíamos visto en la época anterior, de las tareas anteriores. Entonces estoy para servirles. Si tienen alguna duda, si puedo ampliarles de alguna forma. Entonces vamos a dejar de compartir por acá la pantalla y bueno, que el Señor los bendiga. Bendiciones.